Matemática. Eje, geometría. Tema, ortocentro de un triángulo. Antes de definir ortocentro de un triángulo, necesitamos saber lo que es la altura de un triángulo. Veamos por ejemplo este triángulo. Para la altura de este triángulo, por ejemplo, este vértice, es aquel segmento perpendicular desde este vértice a la recta determinada por el segmento opuesto al vértice. Es decir, todo este segmento sería la altura del vértice A. De manera análoga, esta sería la altura del vértice B. Y esta sería la altura del vértice C. Veamos otro ejemplo. En un triángulo rectángulo de vértices A, B y C, la altura del vértice C sería esa, la altura del vértice A sería este mismo segmento del triángulo, ya que es perpendicular a la recta determinada por el segmento opuesto al vértice que estamos considerando. Y la altura desde el vértice B sería todo este segmento BC, ya que de igual forma es perpendicular a la recta determinada por el segmento opuesto al vértice B. Veamos un último ejemplo. En un triángulo obtusángulo, o que tiene un ángulo mayor a 90 grados, en este caso ese ángulo, las alturas son un poco más difíciles de encontrar. Por ejemplo, la altura en C es la más sencilla. La altura sería ubicada en este sector. Sin embargo, la altura en A debemos prolongar nuestro segmento CD, ya que la altura en A es un segmento perpendicular a la recta determinada por el segmento opuesto al vértice. Es decir, la altura sería esta. Y de manera análoga, la altura desde el vértice B sería este segmento. Veamos entonces el ortocentro. Tenemos este triángulo. Definimos el ortocentro como el punto de intersección de las tres alturas de un triángulo. Es decir, debemos dibujar las alturas, y si lo hemos hecho bien, estas se intersectarán en un punto. Este punto será llamado ortocentro. Notemos que no es evidente que las tres alturas tengan que intersectarse, ya que tres segmentos cualesquiera no tienen por qué intersectarse en un solo punto. Por ejemplo, estos tres segmentos se intersectaron en tres puntos distintos. No demostraremos el hecho de que las tres alturas sí se intersectan siempre en un único punto, y de ahí que tenga sentido la definición de ortocentro. Entonces, el sentido de la definición del ortocentro se deriva de un teorema que no vamos a demostrar, pero diremos que una forma de probarlo es con algo denominado teorema de Cheva. Teorema de Cheva. Se escribe Cheva, que se propone buscar en la literatura matemática de geometría. Entonces, para ubicar de manera geométrica el ortocentro, solo debemos dibujar las tres alturas. Por ejemplo, ubiquemos el ortocentro en este triángulo rectángulo. Entonces, sencillamente, debemos ubicar las alturas, que como ya sabemos son estas. Y de esta forma el ortocentro cae justamente en el vértice C. Notemos que basta dibujar solo dos alturas, ya que la tercera altura ya sabemos dónde se intersectará, y esta se intersectará en el ortocentro. Veamos otro ejemplo. Ubiquemos el ortocentro del siguiente triángulo equilátero. Para ello sencillamente ubicamos las alturas, y si lo hemos hecho bien, este punto de intersección debería ser el ortocentro. Veamos un último ejemplo. Ubiquemos el ortocentro del triángulo obtusángulo. De manera análoga, debemos ubicar por lo menos dos alturas.
Sin embargo, aquí no se intersectan. Debemos prolongar y ahí sí nos encontraremos con el ortocentro. De esta forma, de mejor manera, definimos ortocentro como la intersección de las prolongaciones de la altura. Notemos que la altura en este vértice debería intersectarse en el ortocentro, y en teoría sí se intersecta.